Bueno, Va. perfecto. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. El evento de esta tarde, organizado por la EM, como siempre, la mayoría de vosotros o todos ya sabéis que la Asociación Estudiantes del Mundo la conocemos abreviadamente por AEM. Y el evento de esta tarde está relacionado con la etapa esta especial que estamos viviendo de la pandemia por el coronavirus. En esta etapa que estamos celebrando por el contexto este virtual, hemos ido organizando sesiones relacionadas con el coronavirus y sesiones relacionadas con el ciclo de los mayores en el siglo XXI, que ya habíamos empezado en este curso y que, por supuesto, seguimos con el programa que ya estaba preparado. Entonces, la de esta tarde precisamente es una sesión relacionada con la pandemia, con el coronavirus. El título de la ponencia es el síndrome de la cabaña y nuestra amiga Pilar Barrientos nos va a ilustrar sobre ello a lo largo de aproximadamente 15 o 20 minutos. Os presento inmediatamente a Pilar Barrientos, aunque ya en otras sesiones, los que habéis asistido a otras sesiones, ya la conocéis porque forma parte del equipo de la EM y participa en distintas actividades, pero hoy le toca a ella ser la protagonista de esta tarde y por lo tanto os voy a hacer una breve semblanza de su persona y de su actividad profesional. Es psicopedagoga y por lo tanto se ha formado en logopedia y rehabilitación del lenguaje y trabaja en el ámbito educativo. Bueno, ha trabajado hasta hace poquísimo en el ámbito educativo. Es formadora docente y durante más de 30 años su experiencia docente ha tenido que ver con centros educativos de toda índole, tantos públicos como privados, concertados, es decir, ha trabajado en todo el espectro del ámbito educativo. Y de la misma manera ha trabajado en aspectos que tienen que ver tanto con los problemas de aprendizaje como con la situación cultural de los estudiantes y sobre todo en su última etapa ha dedicado mucha atención al trabajo en centros de ámbito multicultural y plurilingüístico, con lo cual su experiencia docente y organizativa en el ámbito educativo es muy amplia, como os podéis imaginar, y además es una persona que conoce el ámbito educativo en profundidad y además reflexiona sobre ello, es decir, no solamente es que su conocimiento lo aplica en su tarea cotidiana, sino que además reflexiona sobre las distintas características del ámbito educativo y hace propuestas de mejora para que la educación tenga un nivel de calidad más alto y un nivel de equidad lo más equitativo, y perdonar la redundancia, pero lo más igualitario posible. Esto la ha llevado también a publicar en prensa algunos artículos relacionados tanto con las necesidades de mejora de la educación como con los consejos a las familias sobre el sistema de aprendizaje. Y no quiero dejar de mencionar, aunque no tiene que ver con su ámbito profesional, su gran compromiso social. Es una mujer súper dedicada a dar respuestas a la sociedad en todo lo que tiene que ver con una mejora del desempeño y una mejora del desarrollo de la sociedad civil en nuestro país. Y si además a eso le añadimos que Pilar es catalana, vive en Cataluña y tiene, creo que desafortunadamente, la situación de Cataluña vivida en primera persona y día a día,
pues tiene todavía más valor la respuesta que como sociedad civil Pilar siempre da a los problemas de Cataluña. Con esto daría por finalizada la presentación, porque si no podríamos seguir hablando mucho rato más, pero quiero pasarle la palabra a Alfonso. El doctor Alfonso Delgado es médico militar, ya lo conocéis algunos también, y va esta tarde a ejercer de moderador de la sesión. Por lo tanto, Alfonso nos dará algunas instrucciones para que la sesión se desarrolle de una manera lo más organizada posible. Y cuando quieras, Alfonso. Muy bien. Pues vamos a ver, y así instrucciones así habituales, ¿no? Por así decir. La primera es que todo el tema de preguntas lo vamos a hacer, vamos, somos 16 personas. Entonces, se puede hacer de dos formas. Uno, levantando la mano, en el sentido de que aquí abajo, en el extremo inferior izquierdo de la pantalla, veis que hay tres iconos. Uno que es una pantalla, otro que es una mano y otro que es una especie como de bocadillo de chat, de diálogo, ¿no? Que es lo que se llama el chat. Entonces, dependiendo de la gente, se puede hacer de más uno. El chat se identifica uno y hace y escribe la pregunta que quiera, digamos, que sea respondida, ¿no? O bien levantando la mano. Son las dos formas. Hay varias personas aquí que no se han identificado, en concreto dos, que el sistema los identifica como Fellow Gister. Para identificarse, lo que tenéis que hacer es abajo, en la parte inferior derecha de la pantalla del ordenador, hay tres puntitos y si pinchas los tres puntitos, hay la primera opción pone en los Fellow Gister, pone me, o sea, yo. Ahí pinches ahí y entonces te aparece una ventanita donde escribes el nombre y es el nombre en el cual tú te identificas durante la sesión, ¿no? Bien, pues esta es un poco la cuestión fundamental, la del tema de las preguntas. La segunda es, bueno, pues que mantengamos todos para mejorar, digamos, la fluidez de la comunicación, tanto los micrófonos como las pantallas bloqueadas, apagadas, con lo cual pues solamente estará, digamos, abierta el micrófono de la ponente de Pilar y su lógicamente, y su vídeo y pantalla, y el resto de la gente pues escuchamos, ¿no? Ya digo que para poder preguntar, pues os levantáis la mano o escribís en el chat la pregunta que queráis, digamos, que sea respondida. ¿Vale? Y bueno, pues con estas pequeñas instrucciones, pues pasamos un poco al contenido de la reunión, ¿no? De la ponencia. Pilar, nos vas a hablar del síndrome de la cabaña, ¿no? Y el síndrome de la cabaña, pues todos sabemos que el devenir de esta pandemia y los 3-4 meses que llevamos de confinamiento, pues están produciendo y van a producir unas secuelas de carácter psicológico y social que todavía están por venir y todavía están por, digamos, ser, digamos, tratadas, identificadas, ¿no? Buenas tardes. ¿Perdón? ¿Hay alguien que está hablando por teléfono? Bueno, no te entretengo. Bueno, voy a bloquear los teléfonos para todo el mundo, ¿vale? Para que no... Hablé con una chica interesada con lo de... Vale. ¿De acuerdo? ¿Me escucháis a mí? Y el resto tenéis por defecto el micrófono bloqueado. ¿Vale? Bien. Lo que decíamos. Entonces, el síndrome de la cabaña parece una nueva entidad que no tiene nada que ver a lo mejor con el síndrome de Estocolmo, pero son, digamos, pues es llamamos síndrome, ¿no? Síndrome en el sentido de síntomas, de conjunto de síntomas que tratan de expresar pues una nueva entidad nosológica, clínica,
que posiblemente será tratado por psiquiatras, psicólogos, etcétera. Y no sabemos cuál va a ser la entidad que va a tener. Y de esto es de lo que nos va a hablar Pilar. La pregunta es la de que si realmente esto es un neologismo que ha surgido así como así, igual que otros muchos, o realmente existe de verdad, no es la primera vez que sale, ha surgido ahora, etcétera. Si puedes respondernos, así empezamos, Pilar. Pues hola, buenas tardes, Alfonso, y buenas tardes a todos. Pues la verdad es que este síndrome que se ha puesto ahora de moda, que todo el mundo habla de él, es un síndrome que no está reconocido, no tiene entidad médica, no está reconocido clínicamente. Entonces, quizás esto es muy importante señalar lo que significa, que un síndrome, que una enfermedad no esté reconocida como tal. Entonces, desde lo que es mi ámbito, que puede ser el ámbito de la psicología, que tenemos pues a la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, que desde 1982 se encarga de clasificar las enfermedades de tipo mental, no la tiene reconocida. No sé si les suena, no sé si os suena, os tuteo a todos, ¿eh? No sé si os suena a todos los famosos DSM, que ya van por el DSM-5, y entre ellos no está reconocida este síndrome como tal. Tú esto lo puedes saber mejor que yo, Alfonso, porque en lo que es medicina y especialmente la OMS, y además me consta que has trabajado, vosotros tenéis, si no me equivoco, el CIE, ¿no? Que es la clasificación internacional, que esto aquí también podría ser, que me parece que funciona desde el 92, si no me equivoco, ¿no? Uy, no, la clasificación internacional de enfermedades data de principios del siglo XX. Pues más. Como clasificación de causas de muerte. Ha habido, digamos, sucesivas actualizaciones, la 1, la 2, la 3, la 5, la 8, la CIE 9, que ha estado básicamente desde los años 70 hasta básicamente 2010 funcionando, y actualmente la clasificación internacional de enfermedades es la CIE 10. La CIE 10, ¿no? Que ha dado un cambio completo dentro de lo que es la configuración de las enfermedades. Ha incrementado muchísimo. Y que yo sepa, realmente el síndrome de la cabaña pues son de estas entidades nuevas, de estos neologismos, que surgen, pues bueno, pues lógicamente por las circunstancias en las cuales se están produciendo, pero de momento todavía no existe tampoco como entidad nosológica como tal, ¿no? Pues sí, mira, eso lo que me quería referir era la importancia de que desde finales, más o menos desde finales del siglo pasado, coinciden bastante la clasificación que hace, sobre todo en el aspecto de la salud mental, lo que hace la OMS y lo que hace la APA, que es la Academia de Psicología. ¿El por qué es importante que un trastorno esté reconocido por la OMS en este caso? Pues es importante porque en el momento en que una enfermedad está reconocida por ese organismo, todos los estados que forman parte de ello, tienen la obligación de tomar las medidas de prevención, análisis, tratamiento, desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. Hasta hace bien poco, por ejemplo, el síndrome del trabajador cansado, el síndrome del quemado, no existía. O sea, no estaba reconocido, ahora ya está reconocido. Otro síndrome muy importante que no estaba reconocido y que ahora ya está es el de la adicción a Internet. Durante mucho tiempo se sabía que había esta adicción, pero como no estaba reconocido, pues los estados no tenían la obligación de establecer tratamientos públicos para ello. Respecto al síndrome de la cabaña, yo difícilmente, pero ahora entraremos ya en pleno a explicar lo que es, no creo que llegue a reconocerse como tal. ¿Y por qué no creo que llegue a reconocerse como tal? Porque, para que sepan ustedes, este síndrome de la cabaña, pues hay un micro que está alto, me parece, o al menos yo me da la sensación que lo oigo, no sé por qué. Bueno, este síndrome de la cabaña empezó tal como su nombre indica, se empezó a utilizar en las montañas de Estados Unidos cuando los cazadores pasaban a principios del siglo XIX, del XX,
pasaban muchas temporadas en aquellos inviernos tan fríos que se producen allí y pasaban durante mucho tiempo confinados en sus cabañas. Por eso se llama así, entre otras cosas, porque la nieve y la nieve les impedía salir. Ese placer o esa seguridad que les producía la cabaña, estar metidos dentro, hacía que cuando llegase la primavera, pues muchos no quisieran salir. Y mientras tanto, mientras que estaban en esa cabaña, pues les surgían una serie de síntomas, por decirlo así, que luego explicaron todos y que fueron recogidas por la literatura médica y que más o menos coincidían. Otras personas, en el 80 fue ya un médico de Estados Unidos que se dedicó a investigar esto de una manera un poquito más seria y a establecer pues, sus características. ¿Quiénes son otras personas que han padecido este síndrome y que también se habla de ellos? Pues, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, imaginaros en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los judíos, por ejemplo, que tuvieron que estar escondidos durante mucho tiempo, confinados por miedo a ser descubiertos. O los que trabajan en faros, durante los faros antiguos, me refiero que pasaban muchas temporadas absolutamente desconectados, gente que ha tenido pura enfermedad que está también durante mucho tiempo recorrido en casa. Entonces, estas personas reaccionan ante un confinamiento de estas características más o menos todos de la misma manera. Entonces, lo que sí que se puede decir es que este síndrome, en este caso, esta pandemia que nos ha obligado a todos a estar confinados pues desde el 14 de marzo, casi de una manera interrumpida durante 2 meses, estamos hablando de los que no eran profesiones de estas denominadas esenciales y que estos han tenido que salir, con lo cual, con miedo o sin miedo, estos han tenido que salir. Entonces, lo que sí que se trata es que este síndrome es un trastorno que se reconoce sobre todo por la sintomatología que va asociada. La sintomatología que va asociada es especialmente la de miedo. La gente tiene miedo a volver a la realidad. Produce un estado anímico, mental y emocional que produce una sintomatología que ahora os lo explico y que seguramente muchísimos de vosotros la habéis sufrido. ¿Por qué se produce esta sintomatología? Porque este virus, esta enfermedad, esta pandemia, nos ha hecho enfrentar como ser humano a 2 situaciones que han sido muy duras, que casi nunca se han producido, que han sido una, el de la pérdida y otro, el de la incertidumbre. La incertidumbre era porque no se sabía qué estaba pasando, no se sabía el por qué, cuándo se acabaría, nada. Esta sensación de incertidumbre, pero no solamente incertidumbre médica, sino incertidumbre social, incertidumbre económica, incertidumbre política. Todo esto ha ido creando en los individuos una sensación de falta de control. Por otro lado, estaba el tema del miedo y de la pérdida. Se ha perdido la libertad, se ha perdido el control y también se han perdido seres queridos. Y sobre todo, lo más importante es que había miedo a la pérdida de la salud. Entonces, si por un lado le hacemos la pérdida junto con la incertidumbre, eso produce un cóctel que ha provocado a muchísimas personas una reacción a lo que podríamos decir miedo. ¿El miedo es malo? No, no es malo. No es malo porque es el que en muchísimos momentos de la vida ha hecho que seamos cautelosos y que por lo tanto como especie humana estemos aquí. Si no tuviésemos miedo, pues posiblemente igual hubiésemos desaparecido. O sea que el miedo siempre nos protege. ¿Cuándo se puede considerar que ese miedo es preocupante? Cuando nos impide hacer cosas que sí que querríamos hacer y que nos está impidiendo llevar una vida, desarrollarnos con una vida plena, sino como mínimo como la que llevábamos antes. ¿Qué es lo que ha ocurrido además? Que este miedo a algo, no podemos decir que sea una fobia a algo que no existe, es que es un miedo a algo que sí que existe y que cada día cuando pones la televisión o cuando hablas con alguien te lo van recordando. Recordemos que durante mucho tiempo hemos tenido en la tele, cada vez que poníamos la tele, el quédate en casa, yo también me quedo, colabore, quédate en casa, haz el esfuerzo, ayúdanos, quédate en casa, mejora allí, cuida, ¿no? Continuamente este machaque de casa en casa. Entonces la gente ha asociado casa con seguridad y calle con peligro. Esto repetido durante bastantes meses. Entonces, claro, esto es muy difícil luego de poder traducirlo en cómo esto lo gestionas ahora.
¿Qué es lo que ocurre durante este tiempo de pandemia, sobre todo de confinamiento? Siempre me estoy refiriendo a las personas que han tenido que estar realmente muy confinadas, ¿eh? Pues todo el mundo, esto seguramente que todo el mundo se lo reconocerá, pues que todo el mundo ha tenido alteraciones de sueño, ha tenido sensaciones de cansancio, de letargio, de insomnio, o al revés, justamente de hiperactividad, ha aumentado los déficits de atención, los de memoria, la sensación de nerviosismo, de taquicardias, incluso de pánico, síntomas depresivos, todos más o menos medianamente hemos podido pasar, hemos ido subiendo y bajando por toda esta espiral de sentimientos diferentes. Rituales, se han creado muchísimos rituales, bueno, los tenemos estamos empezando a tenerlos casi integrados, ¿no? De lavarse, de desinfectarse, limpiar esto, limpiar otros los zapatos, cosas que nunca se nos hubiese podido ni siquiera pasar por la cabeza. ¿Qué ha pasado? Que de repente se nos abren las puertas y nos dice que ya podemos salir a la calle. Pero ojo, podemos salir a la calle, pero ese peligro no está. O sea, no ha desaparecido, sigue estando ahí. Y ante eso, pues mucha gente ha reaccionado con miedo, con mucho miedo. No quieren salir a la calle. ¿Quiénes son los que más? ¿Por qué? Pues el miedo, ya lo he dicho antes, es una reacción muy primaria. Entonces, bueno, pues la tenemos ahí que nos defiende. ¿Quiénes son las personas que más tienden a salir a la calle? Hay 4 grupos que son las personas que más pueden desarrollar este miedo. ¿Cuáles son? Primer grupo, las personas de riesgo de edad avanzada. Los mayores, nuestros mayores, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos ya anteriormente a esta pandemia ya no querían salir. Geriatría y en gerontología, que luego Alfonso, o ahora mismo, si me oyes, Alfonso, explica la diferencia entre geriatría y gerontología, que seguro que lo explicas muy bien. Bueno, pues la geriatría es la especialidad médica de medicina interna especializada en tratar las enfermedades propias de la vejez o las enfermedades corrientes, pero que afectan a la gente mayor, a las personas mayores, ¿no? Eso es la geriatría, es una especialidad médica para, digamos, atender las enfermedades y el desarrollo de lo que es la vejez desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico. Y luego la gerontología es, digamos, es la disciplina que aborda el tratamiento de la vejez como hecho real, ¿me entiendes? El hecho del envejecimiento, con todos los aspectos, no solamente físicos, inclusive también, digamos, médicos o de salud, sino también aspectos de carácter social, de carácter psicológico, de carácter económico, las repercusiones, por ejemplo, todo el problema de la dependencia. Todo el problema de la dependencia es un problema que atañe a la gerontología. De hecho, existe en España, y entiendo yo que en todos los países, lo que se llama el Plan Gerontológico Nacional. Y el Plan Gerontológico Nacional, del cual el otro día he accedido a la versión de 2018, pues es un plan que aborda pues los múltiples aspectos de lo que es la vejez, desde el punto de vista económico, de dependencia, de soledad, de etcétera, etcétera, ¿no? Y de cómo el Estado o los agentes sociales pueden afrontar pues todos esos problemas derivados del envejecimiento. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues entonces justamente esta población, por lo que se sabe, la población, estos mayores, que ya de por sí, y sobre todo si son mayores que viven solos, pues han sido una población que con mucho riesgo de padecer este síndrome, o estas patologías asociadas, porque ya no querían salir tampoco con anterioridad. Cuando la gente es uno de los síntomas que explican los geriatras, el que se sienten, crean su zona de confort. En su zona de confort se sienten mucho más seguros, lo dominan, su torpeza a veces física hace que ese territorio lo dominen y por lo tanto pues, se encuentran muy a gusto en casa. Si a todo esto se le suma el que han sido las personas que más han sufrido gravedad de esta pandemia, con una gran alta tasa de mortandad, pues es muy normal que tengan miedo y que no quieran salir. Entonces, bueno, luego podremos explicar cómo podemos ayudarles a salir, si es que realmente es necesario que salgan, que esta es otra cosa que también tendremos que tratar.
La segunda población que ha tenido también problemas, que tiene problemas para poder desarrollar este síndrome, es la población con personas con patologías previas de salud mental. Curiosamente, a pesar de lo que se pueda parecer, por lo que, al menos aquí en Cataluña, yo hablo de Cataluña, que son los datos de los que tengo, ha habido 143 entidades que forman parte de la plataforma de salud mental que han estado cada cierto tiempo, cada 3 o 4 semanas, emitían un informe de cómo iba la evolución, ¿no? De lo que ellos sabían, de los que ellos se podían acercar, más o menos. Y curiosamente, la mayoría de personas con patologías de salud mental graves han llevado muy bien el confinamiento, todo lo que nos puede parecer. Uno, porque algunos ya pueden estar acostumbrados a ese confinamiento, entonces, bueno, pues no les ha sorprendido, ya otras veces a lo mejor ellos ya lo han hecho y sin su voluntad, y por primera vez eran todos los que estaban, no solamente ellos como enfermos, sino que eran todos los demás. Luego, seguramente, muchos de ellos han dejado de estar obligados a tener que salir, a veces pues a trabajos, a rehabilitaciones o a terapias que muchas veces no les apetece, con lo cual han estado tan bien que ahora su problema es que muchos de ellos tampoco quieren salir. Aparte, sin dudar de que en algunos casos de momentos paranoicos pues, se pueden producir, pues han establecido una paranoia con el hecho de salir por los miedos que la calle ya puede salir. Estamos hablando de enfermedades mentales de una cierta importancia. ¿Quiénes son los que han llevado muy mal el confinamiento? Esto, pues evidentemente todos los de adicciones, esto sí que lo han llevado fatal, y todos los que tenían problemas de conducta muy agresivas, es lo que han aumentado. Curiosamente, también ha aumentado mucho los pensamientos suicidas durante toda esta crisis. De hecho, el síndrome, el teléfono de la esperanza, ellos mismos tienen recogidos que del 1,9% de llamadas, el 1,9% de llamadas han subido al 8,3%. O sea que ha habido un trabajo muy importante de contención de ideas suicidas. Digo porque esto hay que tenerlo en cuenta para saber dónde englobamos luego este síndrome o toda esta sintomatología. Otro foco importante que no quieran ser los niños, curiosamente los niños. ¿Por qué? Pues porque los que tenían edades pequeñas no han entendido nada. Total, a ellos lo mismo les da estar aquí que en una casa, lo único, mientras que estuviesen con su gente, pues han estado muy bien. Y los que tenían una cierta edad para entenderlas, pues se han imaginado que había casi un mundo lleno de virus, de bichos malos, de ogros y de gente que les podía hacer daño. Entonces, tampoco muchos han querido salir. O sea, yo estoy de oír a padres que están diciendo, es que mi hijo no quiere salir de casa, es que le da miedo, dicen que casa está muy bien. Pues sí, pues también algunos han descubierto que en casa se está muy bien y que las relaciones sociales pues no eran lo que se debía o lo que necesitaba. Después de todos ellos tenemos con miedo todas aquellas personas que han perdido a un ser querido y que podríamos decir que en estos momentos están haciendo lo que podríamos una depresión reactiva, que es aquellas que se producen la reacción a algo. El tema que luego también lo diremos, el tema de una despedida. No se han podido producir despedidas a lo que estamos acostumbrados. Toda esa frustración, toda esa pena está haciendo que la gente pues tenga unas depresiones reactivas y que tampoco se apetezca a uno salir de casa, entre otras cosas porque tiene sensación de pérdida y miedo a que también le pase a él. Y después podemos encontrar ya otras personas que no quieran salir de casa, que bueno, pues aquí podemos encontrar personalidades de todo tipo. Personas muy sensibles, personas introvertidas, personas miedosas, hipocondríacas, personas que no tenían ningún motivo para salir, personas, a ver cómo lo puedo decir, no quiere decir que todas sean iguales, no es la suma de todos, sino cada uno puede tener personas que casi ha sido una salvación el estar en casa, porque en realidad es salir para qué. Y eso a muchos les está haciendo replantearse su vida. Es decir, ¿para qué voy a salir? Yo no quiero volver a la vida que tenía antes. Entonces, bueno, pues ahí tenemos otro grupo de personas, cada uno con sus características, que, bueno, pues que se han encontrado un acomodo en el hogar y que tampoco eso no es patológico. Los que mejor se lo han pasado, eso sí, son los ciberoadictos. Los ciberoadictos, que ya recordar que ya os he dicho antes que la OMS
ya tiene reconocido como adicción. Estos son los que mejor se lo han pasado. No solamente estos, sino que algunos han ido un paso más y algunos, dejarme que lo lea porque es en japonés y si no, esto, antes ha ayudado otro síndrome que se llama el síndrome de Hikikomori, que es, sobre todo, se están dando en jóvenes y adolescentes, y es que llega no solamente a no querer salir de casa, sino a no querer salir de su cuarto. Es que casi a no querer ni moverse de la tablet, de la máquina o del juego que estén haciendo. Y que, claro, estos son felices ahora porque no han tenido ninguna necesidad de salir, nadie, no tenía motivación, o sea, ni motivación ni exigencia de salir. Visto todo esto, los consejos que se pueden dar cuando una persona pueda representar, pueda aparentar o parecer, nos puede parecer que sufre ello mismo o creemos que alguien de nuestro entorno lo tiene. Lo primero, tenemos que aceptar esta nueva realidad. La nueva realidad, tener que salir con mascarillas, de tener que hacer colas. Esto lo va a pasar muy mal a las personas que les gusta control, porque no se va a poder controlar. Aquí va a tener que haber un trabajo mucho previo de tener que volverse flexible y aceptar mucho lo que es la capacidad de creación y de innovar. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos, cuidarnos mucho el diálogo interno y cuidarnos sobre todo del negativismo, de los mensajes catastrofísticos, si es que existe esa palabra, pero no sé si me la acabo de inventar. Analizar nuestros pensamientos y desechar aquellos que no nos gusten. Es un trabajo que tenemos que hacer. Aprender a respirar, aprender a esa calma, a tomarlo todo pues como venga. El bicho está fuera, O sea, eso no quiere decir que no se baje la guardia. El bicho está, pero hay que saber respirar. Hay que aprender a reconocer las emociones. Ya sabéis todos que al menos yo, que además soy técnico en educación emocional, siempre digo que es lo que se echa mucho de menos. Y es que a la gente no se le enseña a trabajar la educación emocional y a ponerle nombre. Y hay que ponerle nombre a esas emociones, a la ira, a la rabia, a la alegría, a la ansiedad, porque cada una se desarrolla de una diferente manera. La gente tiene que aprender a decirlo, a reconocerla y a explicarlo. Y tiene que encontrar una escucha activa al otro lado de gente que lo entienda y que, bueno, pues eso es lo que se llama escucha activa y que le ayude. La gente tiene que aprender a exponerse gradualmente. No es obligatorio salir. No es obligatorio salir, a no ser que tengas una profesión que te obligue. Entonces, yo sé de gente que lo está pasando fatal. Cuando tiene que coger el coche, se pone a temblar porque no quiere ir, porque tiene muchísimo miedo. Bueno, pues de esta gente habrá que hacerle un tratamiento muy específico si realmente continúa todo esto o solamente es los primeros días. Pero el resto de personas que no están obligadas no tienen por qué. Es decir, se tienen que dar su tiempo para salir de su zona de confort. Tienen que aprender a gestionar su rabia, ¿no? Y supongo que todos habéis oído estos días, pues la gente que se pone muy rabiosa, pues cuando sale o desde la ventana o ve a grupos de personas que no están cumpliendo con las medidas. Entonces esto genera una sensación de rabia, de impotencia, de frustración, porque culpabilizas a los demás, de cierta manera, con cierta razón, de que esto va a durar más y vamos a estar expuestos al peligro por culpa de ellos. Bueno, pues es así, hay que aceptarlo. No podemos controlar todo. No lo podemos controlar, lo tenemos que aceptar. Entonces, tenemos que procurar movernos en aquellos entornos y en aquellos sitios donde sepamos que nos movemos con gente que, bueno, pues que tiene cuidado. Nosotros no tenemos que bajar la guardia, pero no vamos a poder controlar a toda la sociedad. Es imposible. Entonces, esto ya nos lo podemos ir grabando en la cabeza y esa rabia, esa frustración, pues canalizarla de otra manera, intentar no coincidir en las horas en que puedan salir estas personas, crear rutinas diferentes, cada día un poquito más. Hoy simplemente me asomo, mañana salgo otro poquito, mañana paseo, voy aquí, y sobre todo establecer un porqué. Salir a pasear, pues que a veces queda como muy soso, ¿no? No es igual que decir salir a comprar un paquete de jamón porque me apetece. Es mucho más eficiente porque tu salida tiene una utilidad y tiene un objetivo que no salir a pasear. Entonces cada uno de nosotros tiene que buscar un objetivo para eso. Y eso de cara a los mayores, sobre todo, pues lo tenemos que también que tener en cuenta cómo los podemos ayudar.
a los mayores y a cualquier persona con cualquier otra de las circunstancias de trastorno mental, otros problemas menos leves que tengamos a nuestro alrededor. Tenemos que ser más escuchadores que nunca, perdonadme la palabra, y ayudar a todos aquellos que nos están diciendo pues, que tienen miedo, que es un miedo entendible, ya he dicho, es una reacción primaria, ayudarles a ir perdiéndolo. Pues ¿cómo? Pues escuchándoles, enseñándoles, haciéndoles reír, distrayéndoles, es decir, bueno, pues poco a poco hacer ese acompañamiento. Nosotros tenemos que ser, ahora no me sale cómo se dice, perdón, ahora no me salía cómo se decía, me salía en catalán, el andamio. Nosotros tenemos que ir ayudando a la gente a poner un andamio para que se sientan seguros. Y cada vez ese andamio puede ir subiendo un poquito más y vas retirando. Al mismo tiempo que vas construyendo, también vas retirando. Pues tenemos que ir ayudando a todos los que se sientan así de mal, a ayudarles. Con los mayores, ¿qué podemos hacer? Pues con los mayores, el que un mayor no quiera salir a la calle no quiere decir que no quiera relacionarse. Bueno, pues también podemos nosotros ir a relacionarnos con él. También podemos hacer que tome el sol desde una ventana. Si de lo que se trata es de que tome la vitamina D, no sé, aquí tenemos a los médicos que nos podrán decir cuál es la que les hace falta. Es decir, lo de la calle, bueno, pues quizás que también está muy mitificado, y lo digo yo, que me encanta estar en la calle, pero bueno, creo que ese respeto también lo tenemos que hacer. Y sobre todo, creo que lo que esta pandemia nos ha puesto de manifiesto es que son todas las carencias. Y las carencias, especialmente en todo el tema de salud mental. Aparte de la salud en general, imaginaros, y en la salud mental, pues bien, ¿no? Creo que tenemos que hacer un gran trabajo. De hecho, mirar si es importante, se ha puesto de manifiesto la salud mental, porque ya estaba avisando, la OMS estaba hablando de que iban a ocurrir toda esta serie de problemas, que, lo digo porque si os interesa, lo podéis saber, la misma Sociedad Española de Gerontología, y aquí lo digo porque los tengo abiertos por aquí, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, tal cual os lo digo porque así os lo veo, ha sacado un documento de ahora, de hace un momento, que se titula Cuando la cuarentena termine. Y allí da consejos para la gente mayor, es un documento muy bueno que está hecho en abril de 2020 por el grupo de psicología de estos y que nos da, bueno, pues una información muy útil de cómo podemos ayudar, en caso de que seamos mayores o ayudar a los mayores a superar todo vamos a decirlo así, situación traumática, porque en realidad esto sí que lo podríamos decir, que lo que estamos viviendo es una situación postraumática del trauma que hemos pasado. Yo casi más apostaría por esto que por llamarle el síndrome de la cabaña. Esto es una situación postraumática. Lo digo porque lo tenéis en la página de la Asociación Española de Gerontología y Geriatría, AEGG. Aún así, de esto también tenemos otra fundación que también se dedica, tiene un apartado especial para las personas mayores dentro de su programa, que es la Fundación La Caixa. La Fundación La Caixa ha emitido otro documento que se titula Cómo recuperar el control de nuestra vida cotidiana en esta nueva realidad, ¿vale? Es un programa de personas mayores que está bajo la dirección técnica del doctor Javier Llangos. Muy interesante también. Os dicen lo mismo que yo os he podido decir, pero mucho más bonito, más tal, pero bueno, más o menos es lo que os viene a decir. Y por último, y no menos importante, la Confederación de Salud Mental, que engloba a todas las organizaciones de salud mental de toda España, pues la Confederación, junto con el Ministerio de Sanidad, ha elaborado otra guía que se titula Salud Mental en la desescalada y que se dice cómo afrontar el largo camino. Yo recomiendo esta guía porque no solamente a mí me ha gustado muchísimo cuando la vi, yo sigo siempre todas las publicaciones de la Organización de Salud Mental, porque ellos han establecido 8 escenarios. Entre los 8 escenarios que se establece como para tener más constancia y cuidado de salud mental está 1, el duelo. Has perdido a alguien. Este es un primer escenario de salud mental muy importante que tenemos que trabajar ahora en la pandemia, tras la pandemia, más que tras la pandemia, tras el confinamiento. Otro 2, el síndrome de la cabaña, tienes miedo a salir de casa. El 3, desempleo y cierre de negocio, te preocupa tu situación laboral y económica. Pensar que en la última crisis económica que hubo entre el 2008 y el 2010, hubo 10.000 suicidios.
en el mundo occidental, que es donde se pueden tener constancia, directamente relacionados con la crisis económica. Por lo tanto, todo el tema de prevención de suicidios, pues habrá que realizarlo. Personas con trastorno, el cuarto escenario sería las personas con trastorno de salud mental y que se han podido ver empeoradas. Bueno, la prevención del suicidio como tal, que tendrá mucho que ver con el desempleo, cierre de negocios y demás. La conciliación y la vuelta al cole. Ya veis que el cole no están volviendo, que los padres tienen pavor, tienen miedo, los niños también, los profesores, aquí todo el mundo tiene miedo. Y esto habrá que gestionarlo porque se van a producir situaciones muy traumáticas. En los ambientes laborales, la gente no sabe cómo manejar esa vuelta a las empresas, es decir, que si teletrabajo, no teletrabajo, las relaciones sociales, cómo serán con los compañeros, va a desaparecer, no va a desaparecer, todo esto va a ser difícil de gestionar a nivel psicológico. Y después está todo lo que tiene que ver con el profesional sociosanitario, que, bueno, pues que en algún momento va a tener que gestionar todas las situaciones que ha podido vivir. Entonces, yo recomiendo este documento porque realmente las recomendaciones que hace con las 8 son muy importantes y sí que creo que tendríamos que hacer todos nosotros pues, un esfuerzo muy enorme pues para que a que todas estas crisis que se nos vienen encima, la crisis económica, la social, la sanitaria y tal y cual, seamos capaces de hacer que tengamos unas herramientas muy importantes para que no tengamos que estar mandando a la gente a tomar un psicofármaco cuando a lo mejor lo que necesita es un trabajo, o que lo que necesita es una compañía, o que lo que necesita es una ayuda. Lo digo porque, claro, ya sabemos que es más fácil mandar a gente a terapia que buscarle una solución económica. Entonces, yo creo que la salud mental en todo este nuevo momento que vivimos va a ser muy importante, sobre todo teniendo en cuenta una situación muy importante y ya con esto acabo. Y es que si os fijáis, hemos pasado de quédate en casa, si miramos los medios de comunicación, hemos pasado del quédate en casa, colabora, todo cerrado, aquí ahora de repente es como si no hubiese pasado nada. Y todo lo que nos dicen que tenemos que hacer es ríe, incorpórate, sé feliz, gasta como nunca, sal a pasear, baila, salta, compra, ¿no? Y entonces, esto, imaginaros a alguien que haya sufrido una pérdida de trabajo, de duelo, no es que va a estar depre, es que se va a dar cabezazos contra la pared, porque no se ha dado, no hay un intermedio para poder gestionar todas esas emociones. Por lo tanto, seamos todos nosotros, cada uno de nosotros, el hecho de estar aquí ya escuchando esta conferencia significa que nos importa un poquito pues, nuestra vida y la de los demás, seamos un poco conscientes y estemos alerta a todas las personas que nos rodean para poder ayudarles, porque ya sabes que en las situaciones de crisis lo que se tiene que ver más en cuenta es la humanidad. Y esto es lo que más nos puede ayudar a todos nosotros, porque los profesionales ya están y ya acudiremos a ellos. Pero si podemos evitar colapsarlos en estos momentos, que también ellos van a tener que hacer su propio reset con todo lo que les ha tocado vivir y decidir, pues muchísimo mejor. Y espero que os haya gustado. Esto de no poder ver las caras para mí es muy difícil, porque claro, estamos acostumbrados a dar clases, como siempre digo yo, conferencias con ¿no? La retroalimentación. Pero bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, pues queda a vuestra disposición. Muy bien, pues... Ay, espera, perdona, se me ha olvidado decirlo, digo para los curiosos, que mirar si es importante, es que ahora lo veo aquí, que lo tenía aquí preparado porque lo traduje, no del japonés, que la Universidad de Tokio han elaborado una escala para saber, se llama, el doctor se llama, espérate, ¿cómo se llama? Chin Wen-kung, y has elaborado una escala para saber si tienes los síntomas de la fiebre esta de la cabaña. Son unas preguntas muy tontas, me sentí ansioso, experimenté falta de energía, o sea, yo creo que la mayoría de nosotros, si contestamos esto, creo que experimenté cambios en mi peso, imaginaros, solamente con este ya tenemos todos aburrido, pues también. O sea, yo creo que, pero que bueno, lo digo por la importancia que sé que se le está dando, de que hasta en la Universidad de Tokio pues están estableciendo, bueno, pues test o maneras de medir este síndrome. Ahora sí que ya he acabado. Muy bien, pues vamos a ver,
La primera mano alzada es la de Aurora Sotos. Ay, perdón. Sí, la primera mano alzada es la de Aurora Sotos. Así es que, Aurora, cuando quieras. ¿Aurora? Sí, sí, sí. ¿Ya me oís bien? Sí. Sí, perfecto. Vale, vale, estupendo. Primero, gracias, Pilar, por una conferencia tan ilustrativa y por el esfuerzo, porque como dices, hablar a una pantalla llena de letritas y dibujitos en vez de caras de personas tiene su aquel. Yo querría preguntarte sobre dos cosas, pero al mismo tiempo, más que hacer una pregunta para mí, me gustaría interpelar a dos de los amigos que sé que están en la sala, que son Margarita y Javier Martínez. A Margarita me gustaría interpelarla sobre la pregunta que te voy a hacer de qué ocurre con la educación emocional ausente en los adolescentes que durante esta etapa también pueden sufrir el síndrome de la cabaña, porque claro, en el caso de los adultos mayores es muy evidente y además tienen hasta cierta capacidad de imposición de su no querer salir de casa, ¿no? Pero en el caso de los adolescentes, pues supongo que en cuanto tengan posibilidad de ir al cole o de hacer cualquier otra actividad, les obligarán a salir, quieran o no, y seguro que también los hay que tengan esa problemática. Entonces, me gustaría ligar lo de la educación emocional, en lo que sé que Margarita también está muy interesada y lo ha trabajado mucho, y esta problemática con los adolescentes, sobre todo por esto que decías de la gestión de las emociones. Y luego la otra pregunta en la que quería involucrar a nuestro amigo Javier es porque en algún momento de tu ponencia has hablado de algo que tiene que ver con el sentido de la vida. Javier tiene un blog y publica sistemáticamente cosas sobre Ortega y Gasset, porque así lo ha denominado el lector de Ortega y Gasset, y creo que recientemente ha publicado algo relacionado con el sentido de la vida. Es decir, ¿cuál es el sentido de mi vida o cuál es el sentido de la vida para que yo me sienta involucrada y que quiera seguir participando en esta sociedad y no meterme en mi concha, en mi caracol y no volver a relacionarme nunca más, ya que ahora tengo la oportunidad, pues ya me convierto en un autista y dejo de relacionarme con el mundo. Y muy probablemente es porque no le he encontrado sentido a las cosas que hago en mi vida, ¿no? Que es uno de los tipos que tú mencionabas. Entonces, aparte de... A ver qué se acopla esto. Aparte de hacerte la pregunta sobre estas dos cosas, involucrar a estos dos amigos nuestros que están aquí y que seguro que algo nos podrán contar. Pues mira, yo voy a contestar muy rápido. Los adolescentes, que estos sí que los conozco yo, porque ya sabes que he trabajado siempre con ellos, la mayoría de los adolescentes por edad son seres sociales. Son seres sociales y por lo tanto son los primeros que han querido salir. En general, ¿eh? En general. Por lógica, lo más importante es la sensación de grupo. Por lo tanto, han querido salir, excepto aquellas personas que ya de por sí su círculo de amistades era muy escaso y que, bueno, pues se puedan sentir mucho más cómodos en entornos, pues, con un libro, con un ordenador. Os sorprenderíais, por ejemplo, en los institutos, lo comprobamos y decidimos, pues bueno, pues crear, había alumnos que no querían salir al patio porque no se lo pasaban bien en el patio. Entonces, bueno, pues decidimos montar una biblioteca, la biblioteca a la hora del patio. Oye, pues la teníamos llena, porque había alumnos que estaban bien en la biblioteca, no querían estar fuera. Entonces, bueno, pues eso, imaginamos que eso siempre puede ser un número menor, pero bueno, si lo normalizas, es que el problema está a veces en no entender que eso puede ser una necesidad de las personas, siempre que eso no le implique tener una patología. Pero si una persona es mucho más feliz de estar, bueno, pues con pocos amigos, un grupo reducido y estar tranquila y es feliz, si así es su manera de ser feliz, oye, pues respetemos un poquito todo esto como va. Y lo de... estando leyendo esto, leí un blog, bueno, también, y que decía, me hizo mucha gracia porque el título decía, tú no tienes síndrome de la cabaña.
era muy heavy, ¿eh? Que tú lo que tú quieres es volver a tu vida de mierda, perdonad la expresión, pero es que lo decía así. Entonces, bueno, pues es que quizás es así también, ¿eh? Sí, quizás también es un buen momento para ese nuevo mundo, que a mí me odio yo decir todo eso de nuevo mundo, pero sí que para replantearse un poquito y quitarse de encima todas aquellas cosas que no nos gustan. Porque a lo mejor sí que también puede ser un buen momento para hacer unos cambios importantes, ¿no? Y que para muchos ha sido una liberación el no tener que acudir a reuniones juntas con los jefes, con los compañeros. Por lo tanto, bueno, pues el encontrar, todo el mundo necesita una zanahoria para poder funcionar. Todo el mundo, yo con la zanahoria como lo ¿no? que vas detrás de ella, es un ejemplo que yo. Entonces, pues bueno, pues estaré encantada de nuestro amigo Orteguiano y Margarita que nos expliquen lo de la gestión de las emociones. Yo es que soy una gran defensora porque creo que tenemos una carencia, no los adolescentes, sino en general toda la población en general, increíble, y que debería de ser, pues no de obligado, más que obligado, cumplimiento y aprendizaje y todo lo que uno quiera decir. Muy bien, Margarita. Bueno, pues buenas tardes a todos. Excelente tu charla, Pilar. Siempre lo llenas todo, no solamente de exposiciones teóricas, sino de muchas cosas para la acción, y esto a mí me encanta, ¿no? O sea, creo que, porque yo sí que he observado, como sabéis, estamos en distintas fases los que estamos aquí delante, y yo soy, por ejemplo, fase 3. Entonces, creo que estamos en fases distintas. Por lo menos nosotros en Cádiz estamos desde antes, y sí que he podido observar el síndrome este de la cabaña, tanto si existe como si no existe. He visto un miedo grande en las personas, sobre todo en las personas eso de más de 60, ¿eh? No hace falta que sean ancianos para tener miedo. Tengo amigas que se niegan todavía a sentarse en chiringuitos a estas alturas, y son gente normal que trabaja, etcétera. O sea, no tienen ninguna patología de ningún tipo, nada más que un miedo. Sobre todo lo he observado esto en las personas que viven solas. Esa es mucho más llamativo, la afectación de la soledad con el estado este depresivo y miedoso, ¿no? Que cuando se comparte la vida con alguien. Esto lo he visto. Luego, en relación a los adolescentes que comentabais, pues he visto, por un lado, que los chicos, pues sabéis que normalmente propenden, los machos, digamos, ¿no? Propenden más a encerrarse en las tecnologías, aunque las niñas también están en el mundo ciber, pero sí que he visto a las jovencitas. Me hacía gracia, el otro día me contaba una niña de 14 años que de vez en cuando lloraba. Digo, ¿y qué haces en esos momentos cuando lloras? Dice, pues mira, me hago una foto llorando y se la comparto a todas mis compañeras que están también llorando. Y entonces nos vemos llorando y ya luego a veces pues nos consolamos o nos da la risa. Digo, porque me pareció muy gracioso y muy enternecedor. Pero sí, lo de estar olvidar su grupo social es terrible, esas edades, y de hecho la ansiedad y el estrés ha sido más llamativa en los adolescentes que en los niños, según mis informaciones. Y luego, en relación a, bueno, por supuesto que la educación emocional sigue siendo muy escasa, brilla por su ausencia, vamos, como sabes. Y en cuanto, también ha habido otra cosa, y es que en los colegios les han puesto muchos deberes, y eso también les ha salvado un poco de tener demasiado tiempo libre, que hubiera sido también algo que les podía haber hecho más mella, ¿no? Pero no, realmente, por lo menos en los colegios que yo conozco más, se han ensañado realmente con las criaturas y les han hartado de deberes. Y eso, por lo demás, pues eso, sí, que llama la atención porque los jóvenes, parece ser, en un estudio que he visto, que han hecho los de la Universidad de Salamanca, en psiquiatría, que los más estresados por esta situación antes del desconfinamiento total han sido los grupos de los jóvenes, ¿no? Jóvenes, y también podríamos incluir adolescentes,
y luego sí, gente a partir de pues eso, hasta los 60 y tal. Y luego, curiosamente, la gente más mayor no ha sido la gente que ha estado más estresada, ni mucho menos por lo que tal vez decías, ¿no? Están acostumbrados a estar ahí y, y bueno, pues eso podríamos hablar mucho más, pero bueno, estas son las ideas que se me han ocurrido a partir de lo que has ido contando en lo que tiene relación con comportamientos y inteligencia emocional. Y muchísimas gracias por tu trabajo. A ti, Marita. Yo quería hacer una puntualización pequeña, ¿eh? No es, la primera es que creo que en general lo que estamos viviendo también un poco es el miedo a la incertidumbre. Quiero decir, el hecho de que no podamos conocer a ciencia cierta, ni siquiera los expertos conocen a ciencia cierta cómo se está desarrollando toda esta pandemia, ni cuál va a ser el futuro en el sentido de nuevos brotes, el supuesto brote de otoño que Dios quiera no sea como el de la gripe del 18, etcétera. Entonces todo eso, esa incertidumbre total y absoluta, no solamente del pueblo llano, sino que el pueblo llano se da cuenta de que los expertos, los propios políticos y los propios expertos tampoco saben cómo se va a desarrollar todo esto. Nos enfrenta a un absoluto, digamos, el absoluto pavor de no saber qué va a suceder mañana. Es decir, si pendolamos, si nos despeinamos, si nos vamos a la playa y tal y cual, ¿qué va a pasar? Nos vamos a contagiar, vamos a tener, es decir, porque ya empieza a haber brotes y contagios, ¿no? Otra vez. Entonces, evidentemente, estamos ante un nuevo paradigma desde todos los puntos de vista y esto a la gente le tiene que estar, digamos, pasando factura y nos va a pasar factura. ¿Sí? Y además, otra cosa muy importante, y es que esta crisis, salvo las personas de 110 años que hayan pasado la crisis de la gripe del 18, nadie la ha pasado. Habrá gente que habrá pasado guerras, conflictos, todo lo que quieras, pero esto no. Entonces, esto es una situación que en psicología se llama jamais vu, ¿no? Es decir, está el déjà vu, que es algo que no has visto, pero que sí recuerdas si crees haberlo visto, y el jamais vu, que es que algo que nunca has visto, y entonces esto no tienes recuerdo ninguno de haber tenido, digamos, una situación igual, pero es que nadie lo tiene. Entonces, nos miramos todas las caras y vemos, y qué va a pasar, qué no va a pasar, etcétera. Entonces, esa incertidumbre sociológica, y esa cada vez mayor certeza de que ni siquiera los grandes expertos, saben realmente a ciencia cierta cómo se está comportando esto, porque además este virus es más listo que los ratones colorados y nos está dando absolutamente bofetadas a todo dar. Esto a la gente también le tiene que causar pánico, por lo menos incertidumbre, miedo. ¿Qué opinas? Bueno, yo ya sabes que he empezado diciendo que esta crisis, bueno, que todo este síndrome de la cabaña se daba, justamente lo he dicho, por dos grandes factores. Uno era la incertidumbre y el otro era la pérdida. Estas dos cosas, la pérdida me refiero de todo, nuestro trabajo, la pérdida humana, la pérdida de salud, la pérdida de afectos, de personas queridas. Estas dos cosas, la incertidumbre, no solo a nivel de salud, sino todo lo que viene, económica, política, de qué va a pasar en el mundo, luego con lo que está ocurriendo, ¿no? Pones la tele y ves, ¿no? Ese nuevo mundo que parece ser que no paran de decirnos, ese nuevo mundo, y te dices, pues la verdad es que no nos está quedando nada majo, ¿no? Te pones a pensarlo, porque cuando dices, oiga, casi que me quedo con el de antes, porque cuando ves todo lo que está ocurriendo ahora, pues la gente se asusta, es normal porque al susto y al miedo que ya tienes se van añadiendo otros escenarios. Entonces, sí, son los peores. Estamos trabajando con los peores escenarios, que es la incertidumbre y es la pérdida. Porque, claro, una persona, por ejemplo, que tiene fobia a anacondas, vamos a imaginar, ¿no? Que tiene fobia, pues tú le puedes, miedo, ¿no? Tú, con la parte racional, tú le puedes decir, no, pero es que, claro, vives en Barcelona o en Madrid y difícilmente aquí no hay una anaconda. Vaya, o sea, te puedes morir de otra cosa menos de un mordisco de una anaconda. Pero, claro, aquí estamos con algo que sí que es verdad y que cada día cuando pones las noticias te van recordando que eso a lo que tú tienes miedo existe y que eso a lo que tú tienes miedo
genera una serie de consecuencias económicas, sociales, anímicas, taca, 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 taca. Con lo cual, ese miedo no es irracional, es racional. Entonces, tenemos que aprender ahora a ver cómo siempre estamos ayudando a la gente a trabajar con los miedos irracionales. Ahora vamos a tener que enseñar a la gente y a nosotros mismos a trabajar con los miedos racionales, porque eso existen. Muy bien. Eso es lo que podríamos llamar suceso cisne negro. ¿Sabéis lo que es? Es algo absolutamente lo peor que puede pasar en una empresa, en una familia, en una sociedad. Eso. Es un término que sí está acuñado, ¿eh? Lo podéis ver en Wikipedia. Suceso cisne negro. Bien, Ignacio, tienes la palabra. ¿Ignacio? Ahora. Me parece que estaba Javier Martínez antes. Bueno, sí, Javier tiene que explicar algo de Ortega. Javier Martínez, vale. De acuerdo, Javier. Hola. Bueno, el marco que me proponía... Por favor, si puedes poner el vídeo para que... ¿Quieres? A ver si se... Ya estás. ¿Sale? Sí, perfectamente. Bueno, pues ese marco que me proponías, Aurora, del sentido de la vida, situaciones como esta que hemos comentado, que habéis comentado hoy, pues lo que yo he pensado más es algo que podría ser contrapuesto a lo que es el síndrome de la cabaña. He pensado más en la dirección en la que el mundo, la sociedad, nos empuja a la gente que vamos haciéndonos mayores cada vez más hacia nuestros aposentos. Vamos perdiendo consistencia, la llamaríamos social, consistencia social. Dejamos de ser interesantes cada vez más. Nuestras opiniones son prescindibles. Emitimos opiniones desde cuerpos cada vez menos atractivos y se nos atiende menos. Hay una expresión que sobre todo la he oído en las chicas de mi generación. Nos estamos volviendo transparentes. Es decir, el mundo deja de atendernos, de tenernos en cuenta cada vez más y vamos retirándonos nosotros, pero obligados, no en el sentido que habéis expuesto hoy, ¿no? De que nos retiramos por miedo al mundo, no, es el mundo el que nos va echando fuera. Entonces, encontrar sentido a la vida en este contexto, pues resulta que tiene esta dificultad, que el sentido de la vida viene en función de que tenemos una ilusión que cumplir, algo que hacer, algo que proponer, y sin embargo el mundo nos va relegando. Yo, mi reflexión apunta en este sentido a conseguir reforzar la propia autoestima sin que dependa demasiado de los demás. Vaya, no sé cómo compaginar esta reflexión con esto que hoy tocaba, ¿no? El síndrome de la cabaña. Pues, en el fondo, esta situación que veo de que se nos relega cada vez más, de que somos cada vez menos interesantes, de que a veces veo yo algo que me parece bastante patético, es decir, que mendigamos un poco de atención, contamos alguna batallita, a ver si conseguimos resultar interesantes a nuestro entorno, y ese mendigarlo me resulta terrible. Es decir, que entonces, en la reflexión que yo me he hecho, pues empiezo a entender que el sentido de la vida hay que buscarlo como algo autogestionado. Es decir, que consigamos hacer cosas, hacer actividades. La que se me ocurre más clara es
la lectura y el estudio, pero seguro que hay más, ¿no? Pero que no dependa de que el mundo nos lo refuerce, nos respalde, sino un poco autoabastecer la propia autoestima. Esa es la reflexión que tengo hecha y entiendo que es un poco paradójica respecto de lo que hoy tocaba buscar, ¿no? Cómo acercarte al mundo. Bueno, pues ahí mando yo mi paradoja. Resulta que lo que se me impone es que el mundo cada vez prescinde más de nosotros y hay que buscar el sentido de la vida contando con esa dificultad, con ese obstáculo. Pues mira, si me permites ya contestarte, es que ahora espero hacerte reír, esa es mi intención además. Si no te hubieses puesto la cámara y no supiese quién eres, pues solamente te hubiese escuchado tu discurso, me podría haber imaginado que eras un adolescente o un jovencito, porque exactamente dicen lo mismo que has dicho tú. Pero ellos por lo que alegan es que muchas veces no se les escucha, no se les tiene en cuenta y se les relega fuera por su falta de experiencia, por su juventud, por su falta de tal. Lo digo por si puedo lograr sacarte pues una sonrisa. Y es así, o sea, yo no creo que no creo que se relegue a nadie. Creo que se está dando mucha importancia, es cierto, a un tipo de sociedad, sobre todo, ¿no? Parece que estamos ahora solamente tienen valía los de entre 30 y 50 años, esa franja. Más fijaros, sobre todo, además, la mayoría de los políticos, que excepto Merkel, todos más, bueno, no lo digamos, pero eso ya como está fuera de Europa, todos más o menos son de esa misma edad, ¿no? Entonces, pero creo que no tenemos que esperar que nos escuchen. O sea, no escuchan que nos escuchen, ¿no? Pues es un problema. O sea, igual que tenemos que ir a lo nuestro, porque en realidad lo tenemos que hacer para nuestros iguales y para los que nos quieran escuchar. Eso tiene que ser nuestro discurso. Y el que uno se quiera quedar en casa no quiere decir que no quiera ser escuchado. Siempre se ha ido, pues es muy normal que la gente mayor no quiera salir a las calles. Era muy normal llegar a casa, ir a visitar a una abuelita que nunca quería salir de casa y le ibas tú a escuchar, a ver, y estaba con todos sus sentidos perfectamente. Esa obligación ahora, ¿no?, de tener una vida social fuera. Y además, fíjate, lo digo yo, ¿eh? O sea, los que me conocéis dirán, madre mía, para que lo diga ella, que estoy siempre, soy la primera que a la primera hora de la mañana estoy en la calle, en el bar desayunando, pero esto, o sea, hay que respetar a la gente que en un momento dado decide que no, que le apetece quedarse en su casa. Eso no quiere decir que no pueda hacer cosas, muchas y valiosas, y ser escuchada, pero que tiene que pensar en a qué público se debe dirigir, y es lo más importante, que las hace para ello, para uno mismo. Y siempre encontrará gente a la que querrá aprender o estar o compartir o crecer con esos aprendizajes. Estoy convencida. Lo digo como tal, es lo mismo que les diría a un adolescente. Lo que pasa es que a ellos se los diría que se fuesen a otro sitio, ¿eh? En fin, no sé si yo, por mi parte, casi que dejo que fluya opiniones por ahí. Yo parto de esa constatación. Resulta que voy viendo que eso es paulatinamente, es un vector que se va imponiendo. Es decir, que la gente, a medida que te haces viejo, pasa de ti. Bueno, pues siempre podemos escuchar, ahora que están tan de moda las reivindicaciones, pues siempre podremos salir ahora a tirar las estatuas de los chicos jóvenes, todas, ¿no? Es decir, no, vamos a hacer, claro, ¿no? No, entienden lo que quiero decir, ¿no? Claro, en plan reivindicativo, pues ahora vamos a reivindicar a las personas a partir de una cierta franja de edad y todo lo que sea, pues diremos que es discriminatorio, etcétera, 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 ¿no? Iréis dándole vueltas a eso, que seguro que alguna cosa le sacamos a ese tema.
a ver si alguien nos aporta alguna idea más. Claro, imagínate, Eros, Adonis, todo eso se va a tomar viento, todos fuera, todas las estatuas. Porque no hace claro, ya está, ¿no? O sea, seguro que lo conseguimos. En vez de derribar estatuas, yo propondría hacer una película. Bueno, también. Seguro que es más rentable. También. Ya sabes que lo digo siempre de broma, que yo no tiraría nada. Ya. Sí. Vale. Me ha parecido bien lo de quitar estatuas de adolescentes, ¿eh? Me ha parecido bien. No sé si lo tendríamos fácil, pero... Bueno, entre todos, cada uno un cachito. Sí, está bien. Bueno. Ignacio, te toca. Se oye mal. No, se oye mal. El manejo de ha sido desastroso. No. Ignacio, escríbela, Ignacio. Ignacio, se oye mal. Has perdido la comunicación. Pasamos a Clara. Clara. Vamos a ver si se oye mejor. Bueno, yo quería decir unas cuantas cosas desde mi punto de vista adolescente. Que soy no te quitaré la estatua, ¿eh? De momento no tengo ninguna, así que no se ve. Ponte la pantalla. Voy, perdón. Bueno, aquí estoy con Martín, que no es adolescente, pero todavía le falta un poco. No sé si él tiene algo que decir. ¿Quieres decir hola? No, le daba un poco de vergüenza. Bueno, aquí me ha apuntado algunas cosas de adolescente de último año, porque yo tengo 19, entonces estoy 19, ya es el último año. Como diría mi tía, soy la más adolescente porque soy la que más tiempo lleva siendo adolescente. Y bueno, se me han ocurrido unos puntos como, por ejemplo, la ansiedad social que tenemos muchos adolescentes, la presión de no querer salir por la presión, porque nos sentimos en general muy juzgados. Juzgados también por no querer salir. Ahora de repente no queremos salir. ¡Ay, ¿por qué no quieres salir? Todo el mundo está saliendo. ¿Y tú por qué no quieres salir? O si sales, ¡ay, sí, pero cómo sales! Pero sales con mascarilla, sales sin mascarilla, sales con guantes. ¿Cuál es tu opinión? Se ve que ahora hay como un movimiento en el que tenemos que expresar toda nuestra opinión sobre cualquier cosa que suceda. Ahora los movimientos de reivindicaciones sobre pues, el Black Lives Matter, lo que ha pasado con Trump, todo. Si tienes una plataforma social, si tienes una red social, tienes que poner algo, porque si no tienes que poner algo, estás apoyando pasivamente a los sistemas que nos oprimen y eso a mí me parece un poco cansado, me parece difícil convivir con ello todo el rato. Es como tener que realizar una declaración oficial de prensa. Cada vez que pasa algo tienes que decir algo porque si no, mal. Y luego también otra presión que me parece que hay y que no se habla mucho de ella, pero creo que mucha más gente de la que parece sufre de ella, no solo los adolescentes, es también ¿qué has hecho en la cuarentena? ¿Has invertido tu tiempo de forma provechosa? ¿Pero provechosa para quién? ¿Provechosa para mí? ¿Provechosa para el que me está preguntando? ¿Provechosa para lo que ha decidido la sociedad que es provechosa? ¿Te has dedicado a hacer fitness como todo el mundo? Mira, aquí viene otro adolescente. Martín, aquí viene otro adolescente. ¿Te has dedicado a hacer fitness? ¿Te has dedicado a meditar? ¿Te has dedicado a leer muchos libros? ¿Cuánto has estudiado? ¿Has sacado buenas notas? Y luego también otra cosa que puede provocar ansiedad y que puede provocar no querer salir con las redes sociales es que mucha gente se pasa muchas horas en el teléfono, se pasa muchas horas haciéndose fotos, como se había comentado ahí, de las que se hacen fotos llorando para compartirlas con sus amigos, pero también se hacen muchas fotos con muchos filtros que distorsionan totalmente nuestra forma de nuestro cuerpo, o se ponen poses. Se utilizan filtros virtuales, se utilizan filtros reales, se utiliza una camiseta más favorecedora, unos pantalones más favorecedores y eso en el teléfono, las fotos, con el ángulo, con la cámara, con el filtro es más fácil, pero cuando se sale
a la calle es más difícil de disimular y es un poco un shock muy grande si de repente nos hemos estado mirando a través de esa distorsión, salir a la calle, mirarnos al espejo, ver a los demás, vernos a nosotros y decir, ¿qué ha pasado? No soy la persona que yo creía que era, no soy la persona con la que me estaba identificando estos últimos 2 meses. Y luego, pues esas emociones son emociones nuevas, algunas, y entonces también llega ese shock de ¿qué me está pasando? No conozco esto es nuevo, qué agobio. Y bueno, aparte de la gente que ya tiene problemas mentales, gente que los haya podido desarrollar ahora nuevos, y creo que hay que normalizarlo eso. La gente que tiene problemas de salud mental, creo que debería poder hablar más de ello, creo que debería dejar de ser un tema tabú, que se habla poco de ello, sobre todo entre los jóvenes. Yo, por ejemplo, me pongo muy nerviosa antes de los exámenes y mis amigas nunca hablan de eso, y siempre que les digo, ¡ay, qué nerviosa estoy!, ellas como, pues yo no me pongo nerviosa, no sé por qué te pasa esto, es como un poco tabú. Y eso, yo creo que ese estigma hay que normalizarlo un poco, y también, bueno, gracias a ti por esta conferencia que nos has dado y por todos los recursos que nos has dado, y creo que hacen falta más cosas como estas, y creo que hace falta decir dónde están los recursos concretos para la gente. Y bueno, ya os dejo porque aquí tengo al adolescente y al pequeño que no se callan. Pero bueno, si alguien tiene algo que responderme, pues lo escucharé muy bien. Bien, te voy a responder yo porque además, como ya has visto que como los últimos años de mi vida los he dedicado a trabajar con jóvenes, por eso he dicho, cuando he escuchado la intervención de Javier, pues me ha parecido eso que me estabas hablando, no esa queja que tenía de un adolescente, porque muchas veces se tiene asociada la imagen de la adolescencia y la juventud con la felicidad plena, ¿vale? Y no es así. O sea, yo creo que la adolescencia y la juventud es el momento en que se está formando más de todo carácter, personalidad, y que la presión social, que además esa presión social que había antes, ahora encima se añade la presión de redes, la presión de los youtubers, de los amigos, no sé qué, pues esto es horrible, horroroso, es triple de presión. Entonces, no es así, la adolescencia y la juventud no es la etapa más feliz de la vida, porque tienes muchas, te estás formando, y lo peor de todo es que no tienes, y ahí podría venir Aurora y darnos una charla también, no tienes unos marcadores que te hayan quedado en el cuerpo ni en la mente para saber cómo tienes que ir afrontando las diferentes cosas que te están ocurriendo. Si a todo esto le añadimos que durante esta pandemia, además de aparecer por el mundo los asintomáticos en inteligencia, que han aparecido a montones, aparte de estos han aparecido todas las, y lo digo en femenino porque se dice así, ¿vale? O sea, pero todas las viejas del visillo, ¿no? Que es todas aquellas que se han estado dedicado, pues eso, a hacer todas esas preguntas, y ya llevas esto y ya, te pones y dices, no, con ese martilleo. Yo creo que esto se relajará, hay que tener un poquito de paciencia porque esto pasará, uno tiene que hacerse fuerte, no puedes entrar en todos, no puedes ir haciendo caso a todo el mundo porque si no estarías todo el día peleado. Tienes que aprender un poco, yo utilizo mucho la técnica de mentalmente mandar a la gente que me conoce sabe que yo mando mucho a la gente al ribazo, que es una expresión para mí que digo, bueno, entre dientes, ¿no? Porque te quedas muy a gusto. Lo digo porque cada uno tiene que aprender a sobrevivir a este control. Estamos en una época de control. Esta falta de control que hay de todo, de la vida en general, está haciendo que sin querer que el resto de la gente quiera controlar lo que hacen los demás. Porque como no tiene la sensación de descontrol, algo tiene que controlar. Entonces controla al vecino, si baja, se sube, se pone la mascarilla. Uy, pues yo diría que lleva la misma de ayer y no se la lavó. Bueno, estoy exagerando, pero no os creáis que tanto, ¿eh? En los jóvenes esto se triplica por todo, porque tenéis las redes sociales que os están machacando vivos. Todos tenéis que salir perfectos, maravillosos, tal cual, hacer esto, pues yo he hecho esto, yo me he puesto esto, no, tú dices, dejarme en paz un poco. Bueno, pues lo único que te puedo decir es que tienes que aprender a ser suficientemente fuerte cuando necesites. Te puedo dar un montón de sitios donde en este caso, yo he puesto más todo lo de los mayores pensando tal, pero bueno, lo mismo que hay para salud mental de mayores, pues también hay todos los conceptos de resiliencia, que es un concepto para los jóvenes. Tú quieras, tú me lo dices, yo te mando todas las plataformas donde puedes ir a buscar todo ese apoyo, que también las hay, afortunadamente. Y me encanta saber que hay jóvenes con las cabezas muy bien amuebladas, por cierto. Quisiera decirle a Clara una cosa, si me escuchas. La primavera, que es pues una época bonita de las estaciones,
se puede, digamos, musicalmente asociar a dos obras musicales. La primera es al movimiento, la primavera de las 4 estaciones de Vivaldi. Pero la segunda composición musical a la que también se puede asociar la primavera, y me parece más realista, es la consagración de la primavera de Stravinsky, que es la lucha contra el caos, el emerger de la vida a base de lucha. ¿Me entiendes? Entonces, la primavera vista por Stravinsky me parece que al hilo de lo que has comentado tú, Clara, y lo que has comentado tú, Pilar, le va mejor escuchar la consagración de la primavera de Stravinsky que la idílica interpretación de Vivaldi de los pajaritos cantando en la primavera gloriosa. Bien, y ahora le toca el turno a CC, que no sé quién es, pero bueno, ahí está identificado como CC. Cosme Cámara. Mi turno es simplemente despedirme porque trabajo en un equipo de psicólogos y tenemos una clase en Zoom, otro sistema, a 7:30 con todos los alumnos del centro. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Y un gran abrazo a Marga y a Aurora. Gracias. Gracias. Totalmente. Bueno, Gracias a ti, amigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Margarita, entonces. Mira, hay una cosa que me llama la atención también en los adolescentes y creo que... Ponte la cámara. Sí. Creo que para los adolescentes también ha sido una gran decepción la incapacidad de los adultos, de los mayores, de gestionar nada. O sea, yo creo que aparte de que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, ellos tenían a lo mejor alguna expectativa de que los adultos supiéramos hacer mejor las cosas. Y sobre todo en este país que nos ocupa, yo creo que esto ha generado, tal vez en Alemania, Clara, no haya vivido eso, pero sí veo aquí a los jóvenes con esa decepción de decir, no tenéis ni idea de qué es lo que hay que hacer, cómo podemos fiarnos de vosotros. Esa misma cosa en la educación, que no se sabe cuándo van a volver, ni si van a volver. Todos estos líos que estamos viviendo está siendo también muy duro, como la caída de la estatua en la que algunos tenían a los mayores, ¿no? Como gente que podría ser fiable o ser capaz de resolver alguna cosa que se fuera apareciendo en sus vidas y ahora se han dado cuenta que no. Y esto es tremendo, ¿no? Me parece. No sé qué opináis. Es que yo, a ver, es que los adolescentes, a ver, en general las personas son muy, y los adolescentes son, creo que es el, por decirlo así, al menos yo que he trabajado mucho con ellos, creo que es el colectivo más diverso. O sea, conforme yo creo que conforme la población va subiendo, creo que se va como igualando mucho todo, ¿no? Entre los adolescentes yo creo que hay infinidad, porque sus personalidades están por crear, están todo por... Entonces, creo que ha reaccionado cada uno de diferentes maneras. A lo mejor encontrar una madre que de repente pues sabía, yo qué sé, pues cómo había que desinfectar, ¿no? Y decías, no, pues igual han dicho, no, pues mi madre controla. No, ¿sabes? Por eso te digo, claro, es que esto va... Una madre que no ha perdido la paciencia, que no ha perdido el temple. Que no, pues, padre, sí, me refería más a los políticos, ¿eh? Ah, bueno, sí, eso sí, pero bueno, la suerte o la desgracia, no sé, es que ya no sé qué es. Es que generalmente tampoco los escuchan mucho, la verdad. Porque, vaya, yo al menos te hablo de los que tengo yo en mi casa. Tampoco es que esté mucho escuchándoles, ¿eh? Vaya, alguna cosita y nada más. Yo creo que más decepcionados con el mundo, creo, en este caso, quizás como con las sensaciones de que siempre, pero eso también nos ha pasado a nosotros, los adolescentes, que siempre estábamos convencidos de que todo se podía controlar, ¿no? Entonces, controlar me refiero a nivel médico, que enseguida le venían los científicos y nos podían salvar de cualquier desgracia, ¿no? Llegó la del ébola, ¿no? Que enseguida lo pudieron controlar, quizás, digo como más recientes, la gripe aquella que también nos asustó muchísimo a todos, enseguida se pudo controlar. El ébola, pongo otras, ¿no? Enseguida se pudo controlar. El ébola, por ejemplo, ayer estuve viendo en la OMS, estuve mirando la página de la OMS, sigue habiendo brotes en no sé qué, no sé cuántos, están lanzando alertas continuamente. Ayer mismo estuve leyendo. Pero
¿no? Y todas estas alertas y dices, ay, mira, ay, qué bien, esos científicos lo controlan todo, ¿no? Esta sensación, ¿no? Bueno, ahí están esos que están metidos ahí en un laboratorio muy raros allí, ¿no? Bueno, esta idea, ¿no? Claro, de repente, coño, que no lo controlan, que como decía aquí mi coronel, a sus órdenes, que no lo controlan, que nadie está controlando lo que está pasando, a nivel médico ya, ¿eh? Entonces, esto sí que nos ha pillado a todos, ¿eh? A los jóvenes y a nosotros también. Así, en falso porque nunca lo hemos visto. Al menos nuestras generaciones no lo hemos visto. Quizá lo que más se pudo aproximar a nosotros, como así como susto, fue cuando empezaron a salir lo de SIDA, ¿no? Todo el problema del SIDA, ¿no? De repente, pues las infecciones, no sé qué, la sangre de los, ¿no? Que estaba, si tenías que hacerte una operación, que no estaba controlada, todo esto. Quizás pero no a este nivel. Esto nunca nadie lo ha vivido. Entonces estamos todos, yo creo que estamos todos todavía impactados y todavía no hemos reaccionado, no hemos hecho el duelo siquiera de nada. Y vamos así, cada uno a su aire, cada uno como puede. Por eso lo único que nos queda es ayudarnos entre nosotros, entre nosotros, o sea, nunca más que nunca la cooperación en núcleos pequeños para sobrellevar todo esto que nos viene. Creo que es lo único que nos puede estar salvando, a la espera de que nuestros grandes científicos pues encuentren una solución, porque son con los únicos, solamente podemos confiar en nuestros cercanos y en los grandes científicos, de momento. Así resumo yo cómo lo tenemos la situación. De acuerdo. Muy bien. A ver si nuestro amigo Ignacio está disponible, ¿no? Porque Clara quiere hablar de nuevo, pero Ignacio, como lleva esperando un rato. Es que no se escuchaba nada, ¿eh, Ignacio? No, ¿se nos escucha? Ahora sí, venga. Muy brevemente, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pilar. A mí me parece que no entiendo cómo no tenemos todos un síndrome de la cabaña, porque el manejo de la información ha sido desastroso. Ha sido avasallador, ha sido confuso, constantemente todos los días presentándonos morgues, desinfectando carreteras como si las carreteras y las paredes fueran un peligro. Toda esa serie de cosas han contribuido a meter directamente miedo a la población. Y al final, la conclusión que sacábamos todos es que todo es peligroso y esa conclusión es falsa. Y eso ha sido un muy mal manejo de la información por parte de nuestras autoridades. Entonces, por ejemplo, por poneros un dato, y lo que a mí me atañe, se hace muy poco hincapié en que ya hay vacunas en progreso, que ya hay individuos que han sido, seres humanos que han sido vacunados, que en la vuelta de septiembre se va a vacunar a 30.000 personas y eso significa que ya se ha identificado los antígenos que son protectores, que se ha hecho todo el estudio en animales, que se conoce ya la dosis protectora en seres humanos y de todo eso hay poquísima información. La información ha sido básicamente negativa y luego nos extrañamos de que haya gente que no quiera salir de casa. A mí me parece de lo más normal. Totalmente de acuerdo, Ignacio. Y luego, sobre todo, y aparte de todo esto, yo en cuanto, bueno, por si alguien no lo sabe de los que están aquí, que sepan que Ignacio es inmunólogo, con lo cual sabe muy bien de lo que está hablando. Cuando cada vez que yo, bueno, y lo sabes, ¿no? En el grupo que estamos, que cualquier noticia de estas positivas, pues yo la intento compartir con todo el mundo, porque siempre que hay que dar la idea de la esperanza, porque si no, claro, si no es para ya, eso, no es síndrome de la cabaña, es síndrome ya del agujero del búnker, más que la cabaña, como tal. Y sí es cierto que todo esto ha contribuido la sensación de que, creo, de que no se estaban dando, las pautas no han sido claras desde un principio, ¿no? Y nuestras autoridades, que son los que nos tenían que haber dado la seguridad, una seguridad, ¿no? Entonces, permitirme que diga, bueno, pues que yo soy así, entonces, ¿no? Aquí se nos o sea, esto es como el que lo leí el otro día y me hizo muchísima gracia, que esto es como el que le dicen a uno, póngase el condón cuando está en el bautizo el niño. Pues lo mismo esto nos ha pasado a nosotros, nos han dicho pónganse la mascarilla cuando ya estaba todo el mundo ya de capa caída para abajo. Y tú dices, hombre, pues no. Pues, entonces, esta como no seguridad en decir las cosas, ¿no? Y ahora sí, ahora no. Esto, claro, esto
cuando tú el que te manda, el jefe, esto es una tribu, somos una tribu, ¿no? Y cuando nos tenemos miedo nos sale un instinto primario. ¿Qué necesitamos de un instinto primario? Pues que el jefe de la manada nos dé valentía, ¿no? Y nos transmita esto. ¿Qué está ocurriendo? Que si el jefe de la manada cada 2x3 no sabe si coger la carretera que va para Guadalajara o la que va para Cádiz o para Albacete, pues claro, entonces el resto que vamos detrás decimos, esto no tiene ni puta idea y aquí sálvese el que pueda y el único que nos queda, como decían, es hacer el gesto de general de la cruz y que sea lo que Dios quiera. Entonces, esto yo creo que ha contribuido a que muchísima más gente pues se sienta insegura con toda la lógica del mundo, porque es así, es aquello de, bueno, pues es que no nos han dado órdenes muy claras. Y bueno, el hecho yo creo que es que, claro, ¿cómo va a salir una persona mayor a la calle si le están diciendo que los niños no pueden volver al colegio? Entonces, claro, es que esto es normal. Tú dices, bueno, pues hasta que no haya una normalidad, que la gente, pues es normal que haya gente sobre todo mayor, que no quiera que no quiera salir a la calle. Gaitas, que es que han sido los más afectados de esta pandemia y están viendo que los jóvenes y los niños no están yendo a los coles. Entonces dicen, bueno, pues será por algún motivo. Entonces, ¿yo por qué voy a salir si me puedo contagiar? Creo que haría falta un poquito más de raciocinio y mientras que ese raciocinio no llega y que no creo que llegue, pues consolarnos a nosotros mismos con nuestros grupos de iguales más cercanos. Es lo único que nos queda. Ignacio, y tú dándoles caña a los inmunólogos para que tiren para adelante. Muy bien. No sé si sois conscientes del esfuerzo que hay detrás. Ya. Una vacuna sale Ya. inyectada a un ser humano. Todo eso ya está hecho. Ya, esto es... Ahora por fin se va a valorar el trabajo de los científicos. Espero. Muy bien. ¿Quedaba Clara por un casual? ¿Querías hablar? Clara. Bueno, solo quería añadir que igual ha dado la impresión de que estamos aquí todos los adolescentes, en concreto yo, desesperados de la vida, que no es el caso, que igual he juntado muchos problemas que no nos pasan a todos a la vez o que no me pasan a mí en particular y ha dado esa impresión. Y luego desmitificar un poco Alemania, que sí es un sitio maravilloso y a mí me encanta, pero ha sido bastante parecido a España el proceso. No ha sido tan trágico quizás, pero sí que ha sido bastante parecido y las reglas que tenemos ahora son bastante parecidas. Nunca hemos tenido un confinamiento total, nunca nos han prohibido salir, siempre hemos podido salir, pero la gente no ha salido. Entonces la situación, la vivencia personal yo creo que ha sido en cierto modo parecida. Entonces, bueno, y sobre la decepción que podamos tener los jóvenes con nuestros mayores, yo creo que tenemos más una presión de esa que nos dicen de que somos la generación más preparada de la historia y creo que hay un poco más de expectación al momento en el que nos toque a nosotros lidiar y no sé si es un miedo directamente a que nuestros mayores hayan fallado o a que nosotros vayamos a fallar también cuando nos llegue el momento de brillar a esta generación más preparada de la historia. Bueno, esto no le hagas caso. Directamente te digo que no hagas caso. En todas las generaciones, por suerte o por desgracia, ha habido pues, generaciones preparadas y dentro de esa generación ha habido gente preparada y asintomáticos en inteligencia. Entonces, cada uno que coja la vía que pueda o que deba y ya está. Lo que tenemos que procurar es que los asintomáticos en inteligencia no impidan que a los que quieran mejorar el mundo no puedan hacerlo. O sea, que lleguen su vida, pero que no impidan a los demás funcionar. Esto, solamente con que consigamos esto, ya nos podemos dar por satisfechos. Pues muy bien. Yo creo que ya no hay más manos alzadas ni preguntas por el chat. Así es que, pues, oye, agradecerte, Pilar, la fantástica charla que nos has dado. Es muy, muy esclarecedor. Nos pone un poco a todos nosotros en la cruda realidad, ¿no? De que nos toca vivir, otros han tenido que vivir otro tipo de dramas, nosotros nos toca vivir esto y bueno, pues como decía, me ha dicho Juanjo en más de una ocasión, eso de la destrucción creativa, ¿no? Es decir, que las crisis también, como decía Einstein,
tienen la cosa buena de que refuerzan, potencian la imaginación para poder sobrellevar y superar situaciones dramáticas que de otra forma pues habríamos sucumbido, ¿no? Es un poco lo de la selección natural, ¿no? De que aquí los fuertes son los que realmente superan las crisis. Bueno, y así avanza el mundo. Pues nada más, esto, Aurora, si quieres cerrar. Pues sí, con mucho gusto. Agradeceros a todos, no solo la asistencia, sino también la participación. Ha sido muy enriquecedora y, como siempre, os convocamos hasta el lunes próximo. Que paséis buena semana. Un abrazo a todos. Esta vez se ha podido grabar todo. Muy bien. Fantástico. Ahora Enhorabuena, Pilar. Muy bien, muy bien. Voy a cortar. Venga. Gracias. Hasta luego. Gracias, Pilar.